La figura de cabello negro caminaba entre cuerpos y autos destruidos y ruinas. Más adelante, divisó una escena interesante. Una turba de infectados, al menos un centenar, presionaban contra la entrada de una tienda oxidada. Gruñían, empujaban, se revolvían unos sobre otros con desesperación por el olor a carne. Adentro, un pobre diablo resistía. Era un joven guatemalteco. No tenía más de 20 años. Empuñaba una escopeta recortada, con manos temblorosas, cubierto de cicatrices y mugre. Cada disparo derribaba a uno o dos de esos seres deformes, pero era inútil. Por cada uno que caía, 3 más empujaban. ¡Malditas bestias!, gritaba con un acento enredado y casi incomprensible. No me voy a morir aquí. Al ver a Kalashnikov, sus ojos se abrieron como los de un perro extraviado. Señaló, rogó. Ayúdame. Por favor. Silencio. Kalashnikov lo miró sin expresión alguna. Sin compasión. Sin odio. Solo lo ignoró. Lo observó un segundo, como quien ve una vela titilar antes de apagarse. El joven disparó una última vez. Clic. La escopeta se quedó sin balas. En un parpadeo, los infectados rompieron el vidrio, arrastrándolo entre gemidos agudos. Su grito fue breve. Inútil. Lo desgarraron como carne podrida, como perros hambrientos sobre un cadáver tibio. Kalashnikov continuó su camino, sin voltear. Fue entonces que una voz sarcástica rompió el silencio de la escena. Eso fue muy cruel, amigo. ¿Pudiste ayudarlo?, dijo un joven apoyado en un poste corroído. De una tienda vieja y abandonada llevaba un abrigo verde raído, botas marrones, pantalón de mezclilla, cicatrices horribles en el pecho, la cara parcialmente desfigurada y una piel de color fuerte. Un rosa carnoso por quemaduras severas. En sus manos sujetaba un bate de béisbol adornado con oxidados pinchos metálicos. El chico era alto, de al menos 1,93 de altura, era robusto. Kalashnikov lo miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Y tú quién diablos eres? ¿Acaso quieres ser mi cena? El chico soltó una risa nasal. Muy gracioso. ¿Eres uno de esos infectados?, preguntó mientras daba unos pasos adelante. No me interesa responder preguntas estúpidas, replicó Kalashnikov con desdén. El joven frunció el ceño. Su tono se volvió más firme, casi desafiando. Soy un bendecido por el cosmos. Eso soy. Al decirlo, levantó la mano y se hizo un corte con el filo del bate. La herida sangró por un segundo, y luego se cerró completamente ante los ojos de Kalashnikov. «Wow», dijo este, entre burlón y sorprendido. «Qué original, San Diego convertido en Chernobyl y ahora resulta que tenemos superhéroes». No te burles. Somos los que la radiación no destruyó, sino que mejoró. Los verdaderos herederos de este mundo roto. Pensándolo bien, interrumpió Kalashnikov, afilando la mirada. Mejor dejo de perder el tiempo, y hago de ti mi cena. Sin previo aviso, se impulsó con una velocidad bestial. En una fracción de segundo, rompió el concreto del suelo y apareció frente al joven, su mano extendida como una garra. El muchacho apenas pudo reaccionar, lanzándose hacia un lado. El golpe de Kalashnikov fue tan fuerte que atravesó el techo oxidado de la tienda, destrozando vigas y lanzando escombros en todas direcciones. El joven se levantó jadeando, incrédulo. «Eres rápido. ¿Qué demonios eres tú? Mira cómo rompiste el techo como si fuera papel. No eres humano». Kalashnikov se irguió entre los restos, su sombra alargada por la tenue luz del helicóptero que aún rondaba en el cielo. «Buena pregunta», respondió mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. «Pero no hay respuesta para los muertos.
Yo no hablo con mi futura cena. Y con eso, volvió a lanzarse sobre él como una bestia hambrienta. La pelea estalló. Miguel, como luego se presentó, usaba su bate con habilidad, bloqueando los zarpazos de Kalashnikov y manteniéndolo a raya. Para ser un simple humano, si aún lo era del todo, sus reflejos eran impresionantes. Para no ser humano, eres jodidamente fuerte, gruñó Miguel tras recibir una patada brutal en el abdomen que lo hizo escupir saliva. Kalashnikov lo observó con una expresión fingidamente dolida mientras miraba su propia mano herida por el bate. Eso me dolió, un poquito, murmuró con sarcasmo. Miguel, en respuesta, le dio un golpe en la cara y lo empujó con fuerza. Pero al ver que su bate presentaba daños tras el impacto, maldijo. Mierda, tiene la cara como una pared de acero. Kalashnikov apenas tenía rasguños, y su sonrisa se ensanchaba cada vez más. Sus ojos brillaban con hambre. El chico retrocedió un paso. Esto no tiene que ser así. Mira, mi nombre es Miguel, dijo con voz firme. Ya está, ¿ves? Te dije mi nombre. Ahora dime el tuyo. Yo soy el tigre, respondió Kalashnikov con una mirada salvaje. Un retortijón sacudió su estómago. Aunque había comido recientemente, el hambre no se aplacaba. Su apetito era insaciable. Este tipo está loco, pensó Miguel, visiblemente tenso. En un instante, Miguel desapareció del lugar, desplazándose a una velocidad inhumana y pateando con toda su fuerza a Kalashnikov, enviándolo directo al vacío. El cuerpo del tigre cayó sobre la acera con un golpe seco, pero se levantó casi de inmediato. Ya me cansé de perder el tiempo, gruñó. Desde lo alto, Miguel lo observaba. Estaba serio. Su mente trabajaba buscando una estrategia. Pero los ojos del tigre lo inquietaban. Felinos, hambrientos. Se movía como un depredador, girando la cabeza de un lado a otro, analizando a su presa. Y entonces, saltó. 3 metros en el aire. Cayó justo frente a Miguel y se lanzó de nuevo al ataque. Miguel bloqueaba como podía, respondiendo con golpes de su bate. Golpes lo bastante potentes como para decapitar a un hombre normal, pero inútiles contra alguien como Kalashnikov. De pronto, el tigre atrapó el bate con una mano. Las cuchillas incrustadas lo cortaron, pero no le importó. Apretó con fuerza, y lo rompió. Un estallido de astillas y sangre llenó el aire. El puño del tigre impactó el rostro de Miguel, enviándolo al suelo. Rodó, esquivando una patada mortal, y se reincorporó de inmediato. Contraatacó con golpes rápidos, desesperados, pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Kalashnikov atrapó su brazo con una sola mano y lo arrancó. Un grito desgarrador salió de la garganta de Miguel mientras caía de espaldas. El tigre se llevó el brazo a la boca y comenzó a devorarlo frente a él, como si fuera una pierna de pollo. Por favor, detente, suplicó el chico, arrastrándose. Kalashnikov no respondió. Solo caminaba lentamente, masticando carne y cartílago. Miguel huyó como pudo. Sabía que su brazo tardaría días o semanas en regenerarse. Aún conservaba algo de esperanza. Pero fue inútil. El tigre lo alcanzó con facilidad, lo empujó contra el suelo y, sin remordimiento alguno, comenzó a despedazarlo vivo. Grito tras grito. Mordida tras mordida. La escena fue simplemente inhumana. Y no terminó hasta horas después, cuando el silencio absoluto volvió a reinar en la tienda abandonada. Base militar abandonada de San Diego, 306 AM. La fiesta continuaba. El humo de cigarros, el eco de carcajadas y el olor a alcohol impregnaban el ambiente. Algunos hombres jugaban póker, otros conversaban sobre futuras misiones.
Los trofeos robados del escuadrón Meteoro colgaban aún manchados de sangre. Entonces, sin previo aviso, comenzó la matanza. Una figura caminó desde el hangar hacia el patio central, bajo la tenue luz de las torres oxidadas. Al principio, pensaron que era un compañero, hasta que lo vieron detenerse. Kalashnikov los observaba con una sonrisa torcida. Su cuerpo empezó a convulsionar. Sus brazos se deformaron, alargándose grotescamente. Su piel se volvió grisácea y sus músculos se hincharon como si fuesen a estallar. Sus ojos brillaban con un tono carmesí enfermizo. ¿Qué diablos? Fue lo último que dijo uno de los soldados antes de que Kalashnikov apareciera frente a él en una fracción de segundo y le arrancara la mandíbula de un solo golpe, lanzando sangre por todas partes. El grito de alerta llegó tarde. ¡Bam! El cuerpo de otro soldado salió disparado hacia un contenedor, partiendo su espina al impactar. Está en la base. Es un infectado. Abran fuego. Gritó un oficial. Pero fue inútil. Kalashnikov se desató como un huracán de muerte. Cada movimiento suyo era una danza de destrucción. A uno le arrancó ambos brazos y los usó para golpear a otro hasta reventarle el cráneo. A otro grupo que intentó refugiarse tras una barricada, les lanzó el cuerpo mutilado de un compañero como proyectil, quebrando la cobertura y rompiéndoles las costillas al impacto. Un francotirador intentó disparar desde una torre, pero Kalashnikov saltó más de 5 metros y lo alcanzó en el aire, atravesándole el pecho con una garra deformada antes de estrellarlo contra el suelo como un saco de carne podrida. El caos reinó. Las balas rebotaban en su piel endurecida o eran esquivadas como si el tiempo se ralentizara para él. Algunos soldados, presas del pánico, intentaron subirse a los vehículos, solo para ser aplastados cuando Kalashnikov volcó un camión militar con una sola mano. En menos de 5 minutos, la mitad de la base era una pintura grotesca de cuerpos destrozados, intestinos colgando de las paredes, sangre salpicando los restos metálicos y gritos agónicos que se apagaban uno tras otro. Los últimos sobrevivientes se reunieron cerca del helicóptero, intentando activarlo. Suban. Suban ya, vámonos de aquí. Pero antes de que siquiera despegaran, Kalashnikov apareció desde las sombras, se coló por el costado de la aeronave, y decapitó al copiloto con un solo tajo de su garra mutada. El piloto trató de sacar su arma, pero Kalashnikov lo sujetó por el cuello. Gracias por el tutorial, le susurró con sarcasmo antes de aplastarle la cabeza contra el tablero. Los soldados alrededor abrieron fuego desesperados, pero Kalashnikov no cayó. Al contrario, saltó desde la puerta del helicóptero y rodó por el suelo, girando en una voltereta acrobática, luego se incorporó al instante y atravesó el pecho de 3 hombres a la vez con un puño extendido. Un cuarto recibió un codazo tan violento que su cráneo se partió como un melón. Cuando el humo se disipó, solo quedaba él, y los cadáveres. Respirando con calma, Kalashnikov se acercó a una de las oficinas. Rompió la cerradura de un gabinete y sacó varios mapas. Uno de ellos le llamó la atención. Un plano de rutas hacia el norte, con caminos marcados hacia Canadá y zonas de posible refugio o contactos militares enemigos. ¿Canadá, eh? Murmuró. Habrá que visitar a esos bastardos. Subió al helicóptero ahora bañado en sangre. Aún había algo de combustible. Ingresó los comandos que había aprendido del piloto muerto, encendió los motores y despegó lentamente. Mientras se alejaba de la base, ahora convertida en un cementerio de metal, sangre y cuerpos mutilados, los drones militares aún grababan desde lejos, captando la silueta del monstruo elevándose en la oscuridad. Kalashnikov sonrió mientras ascendía. Que lo vean todos, que vean lo que soy.
y voló hacia el norte, rumbo a Canadá, dejando atrás un mensaje silencioso. La guerra aún no ha terminado. El viaje a Canadá fue largo y agotador. Kalashnikov, el parásito que había tomado el control del cuerpo de Raven, pilotó el helicóptero durante varias horas, siguiendo un mapa robado de la base en San Diego. Finalmente, tras recorrer cientos de kilómetros y cruzar una frontera ya inexistente, llegó a una ciudad de gran tamaño, oculta entre la nieve, perdida en una región desconocida del norte. El helicóptero, consumido por el esfuerzo, quedó sin combustible y aterrizó forzosamente sobre el tejado de un edificio de oficinas. Kalashnikov descendió lentamente, observando la ciudad con ojos fríos. A lo lejos, patrullas de hombres armados y vehículos blindados circulaban por las calles. Vaya, así que esta ciudad les pertenece, dijo con sarcasmo al ver los símbolos de los dragones del meteoro. Pero justo entonces, ocurrió el cambio. La mente de Kalashnikov se desvaneció por unos momentos, y en su lugar, la conciencia de Raven emergió repentinamente, como un náufrago saliendo del agua. Aturdido, desorientado, y lleno de confusión, se miró las manos con horror. Las imágenes de la masacre en San Diego, los gritos, las muertes, el caos, seguían presentes como cuchillos clavados en su memoria. «No soy un asesino», murmuraba una y otra vez, como si intentara convencerse de ello. El parásito dentro de él no dijo nada. Simplemente observó desde su rincón mental y, satisfecho por ahora, se durmió en silencio. Raven, mientras tanto, notó algo extraño en su cuerpo. Era más alto, sus músculos estaban más marcados, su cabello más largo. Se sentía más fuerte, más resistente, y aunque no entendía cómo, sabía que había cambiado desde aquel día en el capullo. El frío lo envolvía todo. La nieve cubría las calles y techos. Al mirar alrededor, encontró un póster parcialmente cubierto por hielo. Lo limpió con la manga de su abrigo y leyó el texto con el ceño fruncido. «¿Esto es Canadá?», se dijo incrédulo. El póster mostraba un mensaje del presidente canadiense junto a la bandera del país. Raven entró en pánico otra vez. ¿Cómo había llegado tan lejos de San Diego? No tenía respuestas. Solo confusión. Intentó calmarse y decidió bajar las escaleras del edificio. Encontró una habitación con un colchón viejo y ventanas cubiertas por la escarcha. No tenía hambre, y sabía por qué. Kalashnikov ya se había alimentado durante el trayecto. El joven optó por descansar. A la mañana siguiente, Raven se despertó con la voz grave y burlona del parásito resonando en su mente. «Mocoso, quiero que pruebes algo, sube a la terraza». Raven obedeció, aún desconcertado. El viento cortante lo golpeó al llegar al techo. Se paró en medio del tejado cubierto de nieve. «Ahora aprieta las manos con todas tus fuerzas, pon tu mente en calma», dijo Kalashnikov. Raven respiró hondo. Cerró los ojos. Apretó los puños. Algo despertó en su interior. Los músculos de su cuerpo comenzaron a crecer, su fuerza aumentó, su temperatura corporal se estabilizó, y un poder extraño lo envolvió. No era del todo suyo, pero tampoco le era ajeno. Esto se llama vínculo. «Ahora puedes usar parte de mi poder», explicó Kalashnikov con una sonrisa maliciosa. «Digamos que esto es solo el aperitivo. Con eso podrás defenderte de quien atente contra tu patética existencia». Raven soltó el aire, exhausto por el esfuerzo, pero sintiéndose diferente. Más preparado. «Ahora baja, y consigue algo de comer». «Tengo hambre», ordenó el parásito. Raven descendió por las escaleras y salió del edificio. Las frías calles de la ciudad eran difíciles de atravesar. La nieve llegaba a la altura de sus pantorrillas, y el viento hacía difícil respirar.
A pesar de llevar la cabeza cubierta y estar bien abrigado, sentía el peso del clima invernal. La ciudad estaba silenciosa, salvo por los motores lejanos de las patrullas y el crujido del hielo bajo sus botas. No sabía qué buscaba. Pero al menos tenía un objetivo: sobrevivir, y tal vez, redimirse. Mientras tanto, en un rincón remoto del norte helado, la escena era un campo de muerte. Los cuerpos estaban esparcidos por la nieve teñida de rojo. Miembros arrancados, rostros desfigurados por explosiones, sangre congelada en el aire. Lo que alguna vez fue un puesto de avanzada de los conserjes ahora era un mausoleo abierto. Los responsables caminaban entre los cadáveres como lobos que acababan de devorar un rebaño. Los dragones del meteoro, la organización militar más temida en el hemisferio norte. Con sus armaduras oscuras, visores brillantes y fusiles de asalto pesados, se movían con disciplina. No hubo piedad. Nunca la hay cuando se enfrentan a los conserjes, sus rivales eternos. «Bastardos tercos», murmuró el comandante Mike, observando con desprecio el resultado de la masacre. Mike era un veterano endurecido por las décadas de guerra post-cometa. Su rostro arrugado por el frío y la experiencia contrastaba con la armadura negra y el exoesqueleto que lo hacía parecer un titán mecánico. Sus ojos azules seguían siendo tan fríos como la tierra que pisaba. A su lado, en un abrigo grueso y con lentes de visión múltiple, estaba Vitelio Kurkoas, uno de los científicos más brillantes del Mediterráneo y Europa. Calvo, delgado, con una mirada obsesiva y los dedos manchados de tinta y sangre, era el cerebro detrás de muchos de los avances bélicos de los dragones. Fue él quien perfeccionó las armaduras de combate y los inhibidores para controlar a los bendecidos, humanos alterados por la radiación de los cometas. Mike avanzó entre los restos hasta detenerse frente a una estructura subterránea colapsada. Este sitio tenía algo, gruñó con el ceño fruncido. Nadie asigna tanta seguridad a un simple almacén. Uno de los soldados se acercó rápidamente. «Señor. Hemos encontrado algo». Los hombres se apartaron dejando un estrecho pasillo entre las ruinas. Mike descendió por una abertura parcialmente cubierta de hielo. Allí, encadenado a un pilar metálico oxidado, había un hombre semidesnudo, cubierto de cicatrices, con la piel parcialmente quemada por frío y químicos. Su cabello era largo, rojo escarlata, y su respiración era lenta pero firme. «Vaya», susurró Mike. Así que esto era lo que ocultaban. Vitelio se acercó con rapidez, examinándolo con una linterna, sensores y una tableta de escaneo. Sus ojos brillaban de emoción. «Es un bendecido, pero no uno cualquiera. Parece que han estado experimentando con su cuerpo. Sus patrones de mutación son inestables, y sin embargo, está vivo. Fascinante». Mike cruzó los brazos. «¿Puede controlarse?» «No sin más pruebas», respondió Vitelio. «Pero podría ser una pieza clave en nuestras investigaciones. Quizá incluso en los proyectos de la iniciativa ALPA. Lo que sea que hayan hecho con él, no fue por error». Los soldados procedieron a sacar el cuerpo cuidadosamente, cubriéndolo con mantas térmicas y asegurándolo con grilletes de carbono reforzado. Mike volvió la vista una última vez al infierno helado. «Quemad todo», ordenó. «Nadie debe saber lo que encontramos aquí». Y con esas palabras, los dragones del meteoro abandonaron la escena.